Y yo quiero que me acompañe en este día a uno de los pasajes extraordinarios de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Este pasaje registra uno de los mensajes extraordinarios que Jesús predicó mientras Él estuvo acá en la tierra. Y dice, empezando el versículo 31, ¿lo encontraron ustedes? Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo quiero que repitamos juntos el versículo 32. Dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay una enseñanza semi escondida en este versículo 32, que, como yo digo, es como una gema que si leemos de carrera o no con una perspectiva adecuada, se nos puede escapar. Acuérdese que el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y lo primero que quiero declararles hoy, empezando acá, es que la verdad en sí no libera a nadie. ¿Qué es la verdad? Le estoy preguntando, ¿qué es la verdad? La verdad no es una religión, la verdad no es un principio de reglas, la verdad no tiene que ver ni siquiera con ideologías teológicas. La verdad es una persona, y la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo está revelado en la palabra, de manera que la Biblia es el libro de Dios y es la palabra escrita que revela la palabra viva, que es Jesucristo. Esa es la verdad. Ahora sí vamos a entender la declaración que le acabo de hacer. De acuerdo a Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo primero que yo quiero declararles en este día es que la verdad en sí no libera a nadie. Gracias por su entusiasmo. Algunos me vienen así como diciendo: ¿desayunó el pastor o no desayunó? Porque como que no encaja, ¿verdad? Entonces déjenme, vamos un poquito más profundo. Dijimos que la verdad es la Biblia, ¿verdad? Que la verdad es Jesús. Acabo de decir que la verdad en sí no libera a nadie. ¿Sabe usted cuánta gente tiene una Biblia y la lee, se la aprende de memoria, pero no es libre? Ahora sí estamos entendiendo mejor. Lo que quiero decir es que la verdad en sí no libera a nadie. Nosotros podemos tener 4, 5, 6 Biblias, todas las versiones habidas y por haber, y sin embargo no disfrutar verdadera libertad. Porque el pasaje o la declaración de Jesús dice: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Estoy tratando de afirmar esto porque es medular en todo el mensaje que Dios nos envía en este día. ¿Por qué digo que la verdad en sí no libera a nadie? Y es porque el tener una Biblia no nos garantiza mucho. El leer la Biblia tampoco nos garantiza mucho. ¿Sabe usted cuántas personas? El otro día fuimos
a evangelizar ahí por el parque y nos encontramos a uno de los indigentes. Hermano, el grupito que andábamos, que éramos 6, salimos evangelizados. Ese hombre sabe más Biblia que usted y yo juntos. Y cuando yo quería hablarle algo de la Biblia, él me salía adelante y me decía todo de memoria, versículos, todos los pasajes, y wow, qué tremendo. Y tuvimos una buena idea. Guardamos silencio y lo escuchamos a él. Y después de que nos dio cátedra, como por 15 minutos, le dije, espérate, dame esos 5. Te felicito, le digo, qué lindo que sabe las escrituras. Oh, me dijo, me lo sé de pasta a pasta, pregúntame lo que quieras. Bueno, hablemos nomás de un versículo. Dime cuál versículo de la Biblia es el que tú estás practicando, estás viviendo, que estás poniéndolo en tu ADN diario, en tu diario vivir. Y ahí le agarró el tacataca, ¿verdad? Ya no pudo decir nada. Entonces lo que pasa es que de repente uno puede pensar que tener una Biblia, leer una Biblia, recitar la Biblia, aprender la memoria le va a traer libertad. Y yo vengo a decirle, hermanos, con mucho respeto, que eso no libera a nadie. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Debo ver que las personas que leen la Biblia, que recitan la Biblia, que conocen la Biblia, siguen siendo esclavos. Siguen siendo esclavos de la mentira, siguen siendo esclavos del engaño, siguen siendo esclavos del odio, siguen siendo esclavos de los vicios, siguen siendo esclavos del egoísmo, siguen siendo esclavos del odio. Hermano, y la lista es sin fin. ¿Estoy siendo muy franco? O mire lo que Jesús dijo ahí mismo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 34 Jesús dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, por eso es que Jesús se sorprendía con la actitud de los escribas y de los fariseos de su tiempo. Para decirlo de otra manera, Jesús se sorprendía con la actitud de la religión organizada de su tiempo. Fíjese que estas personas escudriñaban la Biblia, la estudiaban con diligencia, con la esperanza de encontrarse con Dios. Pero el Dios hecho hombre estaba en medio de ellos y lo querían matar. ¿Cómo la ve usted? Ellos estudiaban la Biblia, se pasaban días enteros en la sinagoga estudiando la Torá, estudiando la palabra de Dios, pero el Dios encarnado está en medio de ellos y lo quieren matar. Y Jesús les dice ahí en Juan 5, 39 y 40, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, las escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, esto me da la pauta para entender con claridad que hay algo más interesante y poderoso que Dios espera de usted y de mí, que simplemente leer la escritura, que simplemente tener una Biblia, que simplemente recitar la palabra. El Señor espera que nosotros hagamos de esta palabra el estilo de nuestra vida, nuestra manera de vivir. Permítanme ponerles en el contexto de la declaración de Jesús en Juan 8, 31 y 32, cuando Él dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. En los primeros 2 versículos del capítulo 8 de Juan, el apóstol relata que Jesús había pasado toda la noche en el monte de los olivos orando, y al amanecer fue a la sinagoga y la gente vino para escuchar las enseñanzas de Jesús.
Pero cuando Jesús está en la sinagoga enseñándoles la palabra a la multitud, un grupo de la religión organizada, escribas y fariseos, vienen a Jesús y le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y cuando llegan a la sinagoga, yo quiero que usted me siga con cuidado. Estos vienen a la sinagoga, vienen buscando a Jesús, no vienen a adorar a Dios, no vienen a escuchar las enseñanzas de Cristo. Ellos vienen con una mujer que la sorprendieron en adulterio. Pero la Biblia no deja nada al azar. La Biblia dice enfáticamente que trajeron a esa mujer para tenderle una trampa a Jesús, para provocarlo, para prenderlo, para agarrarlo en algo. Y le dijeron: maestro, esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y de acuerdo a nuestra doctrina, a la ley de Moisés, dice que mujeres como esta tienen que morir apedreadas. Si usted me va siguiendo con cuidado, usted se da cuenta que aquí esto ya perdieron el tino. Pero ¿por qué trae nomás la mujer? En primer lugar, para cometer adulterio se necesitan dos, ¿verdad? Con ese mes le vamos a tener que dar. ¿Por qué trae nomás la mujer? Ahorita va a saber usted por qué nomás la mujer trajeron. Pero es interesante que estos hombres están queriendo provocar a Jesús, trayéndole algo que aparentemente tenía respaldo de la ley. La ley de Moisés dice que mujeres como esta tienen que morir apedreada. ¿Usted quiere saber lo que Jesús hizo? No hizo nada. Simplemente los ignoró. Dice el pasaje literalmente que Jesús se agachó. ¿Me puedo agachar aquí? ¿Me puedo agachar? Jesús se agachó y empezó a escribir en el piso. La Biblia no dice qué es lo que Jesús escribía, pero me gustaría pensar y añadir, llenar ese vacío, ¿verdad? No es una herejía, estoy nomás pensando que Jesús está escribiendo aquí en el piso: montoneros. Montoneros es una palabra griega. Hipócritas, peleoneros, revoltosos. Se me está saliendo mucho griego ahorita. Y Jesús está escribiendo las conductas. Yo quiero pensar que Jesús está escribiendo la conducta de estos religiosos, y ellos están aquí diciendo: Jesús, te hicimos una pregunta, esta mujer debe de morir apedreada. Y dice el versículo 7 que como ellos insistieron en preguntarle, o más bien en presionarle acerca de qué tenía que hacer con esa mujer, Jesús se pone de pie, se dirige a ellos y les dijo: bueno, el de ustedes que esté sin pecado, tire la piedra contra ella. Qué tremendo. Y allí la cosa cambia. Ahí empiezan ellos a hacer una suerte de comité, ¿verdad? Y compadre, y usted le va a tirar la piedra. Oiga, compadre, pero que no acaba de escuchar que dice que el que esté sin pecado, que tire la piedra. Yo estoy siéndole infiel a mi esposa, compadre. Así que botó la piedra y se fue. Se acercó al otro y le dijo: ¿y tú vas a tirar la piedra? No, ¿cómo le voy a tirar la piedra? Serio. Yo, le dijo, he andado murmurando del rabino, de mi líder. Y cada uno se empezó a dar cuenta que estaba no en la misma condición de la mujer, sino que peor.
Y dice la Biblia literalmente que desde el mayor hasta el menor se fueron avergonzados y nadie tiró la piedra contra la mujer, porque se dieron cuenta que la cosa no estaba fácil. Y hay dos objetivos que Jesús alcanza con esta retórica, con esta declaración que les hace: el que esté sin pecado, pues tire la primera piedra. Jesús alcanza dos objetivos que me llaman la atención. El primer objetivo es que desnudó el corazón de estos sinvergüenzas religiosos. Desnudó el corazón y puso en evidencia de que ellos eran igual o peor que pecadores que esa mujer. Pero el segundo objetivo es que le dio a esta mujer una segunda oportunidad para rehacer su vida. ¿Sabe usted que en los tiempos de Jesús, de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer realmente sí tenía que morir apedreada? Y si por alguna razón la perdonaban que no muriera, ella tenía que ser aislada y no tenía oportunidad de rehacer su vida o de encontrar a alguien por ahí que se casara con ella. Pero Jesús, lo interesante de esto es que Jesús le dio una segunda oportunidad a esta mujer. Mire usted que Jesús no la condenó, pero tampoco le aplaudió su pecado, ¿verdad? No le dijo: mija, no les haga caso, están locos, vaya, diviértase por ahí. No. Jesús dice que le preguntó a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Y dijo la mujer: no, ninguno, Señor. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Y oiga lo último: vete y no peques más. Wow. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Esa es la fidelidad de Dios. Y hay tres verdades contundentes del reino de Dios que quiero subrayar con este mensaje en este día. Y lo primero que quiero subrayar, la primera verdad que quiero subrayar acerca de el reino de Dios, es que religión sin amor es esclavitud. Déjeme respiro profundo para sacarle un amén a usted así con ganas. Religión sin amor es esclavitud. ¿Quiere que le diga algo? Los escribas y fariseos eran fieles a su religión. Eran más fieles que usted y yo en domingo. Ellos defendían su religión a capa y espada. Ejemplo de ellos es el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso y salía persiguiendo a los creyentes, matándolos, protegiendo su religión. Los escribas y los fariseos eran fieles a su religión, pero les faltaba dos cosas bien importantes que no deben de faltar en todo hombre y toda mujer que quiera agradar el corazón de Dios. Lo primero que le faltaba es que le faltaba carácter. Mire que llevan a esta pobre mujer allí acusándola de adulterio, y cuando Jesús los confronta con su realidad, se dieron cuenta que hoy estaban pecadores. Hay un comentarista que se va al extremo, y no descarto la posibilidad, pero hay un comentarista que dice que uno de esos hombres que llevaron la mujer con Jesús era el que estaba con ella, porque esa mujer nomás era la víctima. Ellos agarraron a esa mujer, y uno de ellos tiene que haber estado, y la aprendieron allí como para provocar a Jesús y a ver cómo Jesús reaccionaba. Ellos sabían que no tenían carácter, por eso salieron avergonzados cuando Jesús les lanza semejante desafío. Pero la otra cosa es que a estas personas les faltaba amor al prójimo. Y aquí estoy entrando a lo que yo le llamaría la médula del mensaje que vengo a compartirles hoy. Mire usted que hacía unos días antes, uno de los escribas llegó con Jesús y le dijo: maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús le dijo: mira, el más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, le dijo Jesús, estoy leyendo de Mateo 22,
35 al 40. El segundo, le dijo Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted me va siguiendo. Jesús dijo que amar al prójimo es tan importante como amarlo a él. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Jesús dijo que amar al prójimo es igual de importante como amarlo a él. Y Jesús añadió y le dijo: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dicho de otra manera, lo que Jesús le dice: si amas a Dios y amas a tu prójimo, ya guardaste la ley y todo lo que escribieron los profetas. Es lo que les está diciendo. Pero a estos hombres se les olvidó de que al llevar la mujer con Jesús para que la condenara a morir apedreada, ellos están quebrantando el segundo más grande mandamiento de la ley de Dios. ¿Usted me va siguiendo hasta acá? Entonces, religión sin amor es esclavitud. Ahora retomamos las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 26. Dice Santiago: si alguno parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y añade: la religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha de este mundo. Mi querida Manantial de Amor y la iglesia que nos está mirando en cualquier lugar del mundo, religión sin amor es esclavitud. Tener una religión o pertenecer a una religión sin amar al prójimo es esclavitud, igual como cualquier otro hábito o podríamos decir alguna adicción que una persona pueda tener. Y la segunda verdad que yo quiero señalar en este día acerca de el reino de Dios es que los cristianos, usted y yo, debemos enfocarnos en salvar a otros. Míreme acá, por favor. Los cristianos, bueno, hagámoslo personal, pues. Diga: yo debo enfocarme en salvar a otros, no en condenarlos. En Juan 3:17 Jesús hace esta declaración y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero decirles esto con todo mi corazón: ya no perdamos el tiempo diciéndole a la gente lo que no deben de hacer. Más bien enseñémosle a la gente lo que sí deben de hacer. Porque cuando nosotros empezamos a señalar a las personas y a decirles lo que no deben de hacer, nos perdemos la gran oportunidad de enseñarles lo que sí deben hacer. El verdadero evangelismo o el verdadero enfoque de la iglesia y de nosotros los cristianos no es condenar a la gente, no es señalar a la gente, no es decirle a la gente los problemas o las dificultades que tiene, sino más bien alumbrarles el camino, enseñarles el camino de salvación que Jesús dejó trazado a través de su palabra para que ellos puedan encontrarse con el Padre y puedan tener vida eterna. Vamos a irnos más profundo en esto. ¿Sabía usted que Dios no va a enviar a nadie al infierno? Sí, 1, 2. A ver, honestamente, no me siga el rollo, por favor. ¿Sabía usted que Dios no va a enviar a nadie al infierno? Y usted dice: pero ¿y entonces? Dios no va a enviar
a nadie al infierno. La gente va a ir al infierno porque ellos voluntariamente escogieron ir allí. ¿Se entiende esa parte? Jesús vino a morir a la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todo el mundo, por los suyos, por los míos y por los de todo el mundo. Él ya pagó, y el propósito de Jesús es que todo el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios nunca creó el infierno para los seres humanos. Dios nunca creó el infierno pensando en que los seres humanos iban a ir allí. Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios. Pero el ser humano voluntariamente va a ir al infierno. Y mire, no me lo estoy inventando, por favor. Juan capítulo 3 versículo 19 dice Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Yo quiero que usted me escuche con mucho cuidado y logre asimilar esta palabra. A mí se me estremece el corazón cuando yo miro creyentes mandando al infierno a otras personas simplemente porque no aceptan lo que les están predicando o porque se comportan diferente a como ellos les gustaría que se comportaran. Dios no nos ha llamado a usted y a mí para mandar a nadie al infierno. Dios nos ha llamado para que le alumbremos a la gente el camino de salvación, que le enseñemos que hay una vida de gloria, hay una vida diferente, de victoria, que Jesús vino a comprar en la cruz del Calvario, y que le enseñemos que solamente a través de Jesús ellos pueden tener esa vida eterna. Si ellos lo aceptan, gloria a Dios, ¿verdad? Y si no lo aceptan, nosotros ya les mostramos el camino para poder llegar a la salvación. Ahora se va entendiendo mejor que la verdad en sí no libera a nadie. Vayamos siendo claros en esto. Antes de conocer a Cristo, usted y yo andábamos mal. Bueno, pienso que no más yo, ¿verdad? De aquí para allá, puro gloria a Dios y aleluya. Pero antes de conocer a Cristo andábamos mal nosotros. Pero ¿cuánto hace que Jesús pagó por nosotros en la cruz? Hace más de 2000 años. Entonces quiere decir que cuando nosotros andábamos mal, alejados de Dios, Jesús ya había pagado. Ya teníamos una salvación que había sido comprada con la sangre de Jesús, pero no hacía efecto en nosotros porque nosotros no estábamos atendiendo el llamado de Dios. Entonces, la verdad de Dios, la palabra de Dios, el sacrificio de Jesús fue hecho efectivo para todo el mundo, pero solo aquellos que lo reconocen y lo reciben como Señor y Salvador personal de su alma es que disfrutan la vida eterna. Entonces, los cristianos debemos enfocarnos en salvar a las personas. Eso quiero que usted se lo grabe en su corazón. Su trabajo y mi trabajo es salvar a las personas, nunca contribuir para que la persona se pierda. Y quiero aprovechar para decirle que no le permita a nadie venir a hablar enfrente de usted de otra persona, menos de un creyente. O sea, Dios nos, mire, que dice la Biblia que Jesús delegó a su iglesia el mismo ministerio que él había recibido del Padre. Se lo dio a su iglesia. El Señor le dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió a mí al mundo, así yo los envío a ustedes. Entonces, esto nos da la pauta para asegurar que a través de la gracia de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, usted y yo somos las manos de Jesús. Usted y yo somos los pies de Jesús. Usted y yo somos la boca de Jesús. Que cuando usted abraza, haga de caso que es como que si Jesús mismo está abrazando a la persona. Cuando usted camina hacia donde está la necesidad, haga de caso que es Jesús mismo caminando a donde está la necesidad. ¿Acaso no es maravilloso eso, hermano? Somos la iglesia del Señor
de la cual Jesús dijo que somos la sal de la tierra, lo que le da sabor a esta tierra. Somos la luz del mundo, lo que alumbra el camino para que las personas puedan caminar con seguridad. Entonces, nunca nos prestemos nosotros para estorbar el camino de salvación a otras personas. Esto nos ha costado entenderlo a la iglesia, porque de repente cuando ya estamos de este lado, pensamos que nosotros somos diferentes a los que están del otro lado, a los que están afuera. La única diferencia es que ellos están afuera y nosotros estamos adentro. Pero que necesitamos la gracia, la necesitamos igual. Entonces, necesitamos entender que nuestro enfoque debe ser salvar a las almas y no contribuir para que las almas se pierdan. Por último, la tercera verdad que quiero subrayar acerca del reino de Dios es que conocer la verdad nos da verdadera libertad. Solo conociendo la verdad podemos ser liberados. Solamente conociendo la verdad podemos ser liberados. Pero la palabra conocer de la que estoy refiriéndome aquí no es una palabra conocer como decir, bueno, yo la conozco, esta es la Biblia, sé algunos versículos de la Biblia, los recito de memoria. No. La palabra conocer, lo que cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra conocer allí en el original griego koiné, que es en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra pronosis, que es la misma palabra que se utiliza en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a su mujer y ella quedó embarazada y le dio un hijo y le puso por nombre Caín. Esa misma palabra cuando dice y Adán conoció a su mujer, es la misma palabra que Jesús está usando aquí cuando dice y conoceréis la verdad. La palabra en el griego es pronosis, un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, un conocimiento que nos lleva a una relación personal con el Señor. Entonces, bien importante entender que solamente conociendo la verdad de la manera pronosis es que podemos ser liberados de todas las cosas que nos quieren atrapar, hermanos. Mire, esta es la médula de la vida cristiana y este es el secreto del éxito en la vida cristiana. Ya dijimos que la verdad es Cristo y está revelada en su palabra. En el griego hay dos verbos para palabra. Uno es logos, que es la palabra escrita, el libro, este libro. Logos, lo que usted lee, es logos. Pero hay otra palabra en el griego y es la palabra rema. ¿Cuál es la diferencia entre logos y rema? Logos es cuando agarramos la Biblia y la leemos, quizás devocionalmente, con buena intención, la leemos, pero hasta allí las cosas. Nosotros podemos leer toda la Biblia de pasta a pasta todas las veces que querramos y sigue siendo logos. Pero para que esta palabra se convierta en rema, debemos de procurar que lo que leemos lo hagamos nuestro, lo adaptemos a nuestro estilo de vida y empecemos a practicarlo en nuestro diario vivir. ¿Me estoy explicando? Entonces, solamente cuando la palabra de Dios se hace rema en nuestro espíritu es que produce ese cambio interno que se llama el nuevo nacimiento o regeneración. Por eso es que usted va a ver que hay gente que sabe mucha Biblia pero no cambia. No le diga a nadie, por favor, aquí entre nos. Te recitan la Biblia, te dicen versículos de memoria, pero no cambia. ¿Por qué? Porque para esa persona lo que él sabe es logos.
el logos, le dije recién, no libera a nadie. Pero cuando la palabra se hace rema, cuando tú estás leyendo una palabra y esa palabra salta a tu espíritu y tú la haces tuya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hacer un chiquita exégesis aquí. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo digo, bueno, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hasta allí eso es logos. ¿Qué tengo que hacer para que se haga rema? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esa palabra se haga rema en mí? Tengo que forzarme para que mi vida no esté de continuo en el pecado. Oiga, no dije que no pequemos, porque todos pecamos, pero que no estemos practicando el pecado y procurando cada día poner en práctica esa palabra en nuestro diario vivir. En ese momento ese versículo se hace rema en nuestro espíritu. Miren, si las promesas de Dios escritas en la Biblia no se hacen rema en nuestro espíritu, seguimos siendo los mismos. Ese amén se salió bien triste, ¿verdad? Si las promesas, ¿cuántas promesas hay aquí en la Biblia para usted y para mí? Hay muchas, ¿verdad? Por ahí dicen que hay 24,000. Otros teólogos dicen que hay 36,000. Por ahí escuché el otro día a alguien que dijo que hay 41,000 promesas. Son bastantes, hermano. Yo, como no las he contado, para no fallarle, son muchísimas promesas. Ahora, si esas promesas de Dios escritas en la Biblia no se hacen rema en mi espíritu, voy a hablar de mí pues para que no me vaya a poner triste. Si esas promesas de Dios escritas en la Biblia son para mí, pero si no se hacen rema en mi espíritu, yo sigo siendo el mismo, corajudo como los Cabrera, ¿verdad? Allí se perdió decir un gran amén. Después no diga que no le di la oportunidad. Sigo siendo el mismo corajudo, sigo siendo el mismo enojón, sigue siendo la misma persona que traiciona, que odia, que señala, que murmura, hasta que la promesa de Dios se hace rema en mi espíritu. Empieza el cambio de adentro hacia afuera. Amén. Necesitamos entonces, mi querida manantial de amor, necesitamos esforzarnos para que la palabra de Dios se haga rema en nuestro espíritu. Míreme acá para que no me vaya mal a entender y después vaya a decir que ando diciendo cosas acá. No se desespere por leer toda la Biblia. Si la puede leer, gloria a Dios, está bien, excelente. Pero no se desespere mucho por eso. Usted enfóquese en que el poquito que lee lo ponga en práctica. Si usted se logra aprender siquiera un versículo de la Biblia y camina sobre ese versículo, practicándolo, esforzándose para practicarlo cada día, usted es un campeón, usted es una campeona y va a ver la gloria de Dios en su vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se defiende sola. Entonces lo que usted y yo necesitamos es que esta palabra se haga rema en nuestro espíritu. Escuché la historia de unos muchachos misioneros que naufragaron en alta mar y terminaron refugiados en una isla remota. Allí en medio de unos nativos de la isla se quedaron por varios meses y de repente otro grupo de misioneros fueron al rescate para ayudarlos, para ver si los podían sacar. Pero los muchachos estaban tan emocionados trabajando con los nativos de la isla
Y no quisieron irse. Y dijeron: no, nosotros estamos a gusto, estamos trabajando aquí. Solamente queremos un favor. Tráiganos Biblias, tráiganos Nuevos Testamentos, porque aquí nadie tiene Biblia. Tenemos que repartir Biblia a toda esta gente que está aquí. Nosotros en el naufragio que tuvimos, únicamente nos quedó una hoja de la Biblia, se nos perdió y nos quedó una hojita de la Biblia. Y esa hojita de la Biblia que les había quedado era donde está narrada la historia cuando los discípulos van en alta mar y se desata una tormenta y parece que se están hundiendo, y de repente Jesús empieza caminando sobre las aguas, sobre el mar, y los rescata. Eso era todo lo que les quedó de la Biblia. Y dijeron: tráiganos más Biblias. Los misioneros se fueron: vamos a regresar en 3 meses y les vamos a traer un cargamento de Biblia para que repartan. Y dice la anécdota que ya los misioneros ya se habían embarcado, ya iban un poco lejecitos metiéndose al mar, cuando van los jóvenes corriendo detrás de ellos, caminando sobre el mar. Y cuando los alcanzan: ¿cuándo dijeron que van a regresar? Parece que no entendieron el chiste, ¿no? Y uno de ellos le dijo: es que queremos este pasaje de la Biblia, ya tenemos como 3 años viviéndolo, pero queremos conocer más de la Biblia. Ese es éxito, hermano. El doctor José Irión, que fue misionero en China, en Rusia, en todos esos países comunistas, él da testimonio que en China los creyentes, en las iglesias subterráneas, los creyentes llegan 2 horas antes que empiece el culto. Y el objetivo por el cual ellos van tempranito, 2 horas antes, es porque ellos van a intercambiar versículos de la Biblia. Ellos no pueden tener una Biblia como nosotros. Ellos andan versículos de la Biblia escondidos aquí, mire, metidos en algún lugar que no se los vayan a encontrar, y ahí lo andan. Y dice el doctor Irión que llegan temprano, 2 horas antes del servicio, y llegan ellos a hablar con otros hermanos: oye, ¿me puedes cambiar un versículo de Mateo por uno de Juan? Porque ya me lo aprendí y estoy practicándolo en mi vida. Entonces intercambian versículos. Dame uno de Lucas, yo te doy uno de Mateo. Y están intercambiando, hermanos, porque ellos están devorando la Biblia. El pasaje que tienen ellos en ese papelito anotado, se lo meten en su corazón, lo viven, lo practican cada día. Eso se llama éxito, hermano. Es importante, es bonito tener muchas Biblias. Yo tengo muchas Biblias y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Pero ¿de qué nos serviría tener todas las versiones habidas y por haber si esas promesas no se hacen rema en nuestro espíritu? Ese es el éxito en la vida cristiana. Miren, los debates maliciosos, no le platique a nadie, por favor, porque esto es aquí entre nos. Pero esos debates maliciosos que usted escucha en las redes sociales, malsanas, insultando, condenando, criticando, difamando, esos debates maliciosos tienen una sola explicación: esa gente no conoce la verdad. Y no importa que se llame pastor, que se llame apóstol, que se llame profeta, no importa que conozca la Biblia de pasta a pasta, si anda murmurando y criticando a su hermano, insultando y difamándolo y mandándolo al infierno, no conoce la verdad. Porque sabe lo que Jesús dijo de los 2 mandamientos: el primero es ama al Señor con todo lo que eres, pero el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos amados, yo quiero que esto se nos meta en nuestro ADN espiritual. Quizás nunca vamos a lograr tener doctorados y tantas cosas académicas, si las tenemos, gloria a Dios, pero quizás no. Pero si logramos meternos la palabra de Dios en el corazón y respetar estos 2 principios que Jesús enseñó: amarlo a Él por encima de todo y amar a nuestro prójimo, somos, hermanos, triunfantes en Cristo, porque dijo Jesús que si hacemos esas 2 cosas, hemos guardado toda la ley y los profetas. Aleluya. Dice Juan 17:3, Jesús
orando al Padre en su oración de despedida, ya para irse de esta tierra a estar de nuevo con su Padre, Jesús le dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Oiga esto: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Yo quiero que lo estoy haciendo despacito porque quiero que eso no se nos vaya a escapar de nuestro corazón. Jesús dice: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al que has enviado. Póngase sobre sus pies, por favor. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al cual tú has enviado. Hermanos amados, el propósito de Dios es que lo conozcamos a Él cada día más y más. Que cada día que pasa, que cada día que usted abre las páginas de la Biblia, enfóquese en un pasaje. Me voy a confesar con ustedes aquí, ¿está bien? ¿Cuántos quieren saber algo de mí? Yo dejé hace ratos de leer y leer y leer. Antes me sentaba a leer por 2 horas la Biblia. Me leía capítulos y capítulos. De repente me di cuenta que podía leer 2, 3 horas, pero me quedaba sin fruto. Ya tengo ratos que decidí leer porciones cortas de la Biblia. Leo una porcioncita corta de la Biblia, la vuelvo a leer y la vuelvo a leer y oro. Le digo: Señor, ayúdame, quiero entender esta palabra. ¿Qué me quieres enseñar? A veces me quedo estancado con 2, 3 versículos. Estoy leyéndolo. Hago la exégesis, trato de extraer todo lo que el versículo dice. Investigo, indago acerca de esos 2, 3 versículos, hasta que esos versículos logren hacerse rema en mi espíritu. Y te quiero decir algo, hermano: me alimentan más que los 10 o 15 capítulos que leí antes. Usted no tiene que hacer lo mismo. Simplemente estoy diciendo algo que yo lo hago. Lea pasajes cortos de la Biblia, vuélvalos a leer. Pídele al Espíritu Santo que le revele el corazón del Padre. Y yo le voy a dar mi palabra, que el Espíritu Santo lo va a empezar a direccionar. Le va a empezar a revelar cosas que a lo mejor ya las ha leído decenas de veces, pero nunca las ha entendido. Pero cuando usted la lee con devoción y pensando en qué Dios le va a hablar a usted. Esta es la otra cosa que les quiero confesar, que antes yo leía la Biblia pensando en, a ver qué, Señor, qué es lo que me vas a dar para los hermanos ahí, manantial de amor, y a ver si hay alguna palabra aquí para la hermana Berenjena, porque quiero decir algo. Eso me dejaba sin fruto a mí. Hace rato que dejé de eso, hermano. Y cada vez que leo la Biblia, la leo pensando en mí. ¿Qué me vas a hablar tú a mí? Mire, me estoy desnudando enfrente de ustedes, ¿verdad? Pero le digo la verdad, me ha cambiado la vida. Casi no me pongo a leer la Biblia como a ver qué voy a predicar el domingo. No. Me pongo a leer la Biblia para mí, como mi diario, como mi alimento, como mi sustento. Y cuando yo empiezo a saborear la palabra y el Espíritu Santo me empieza a direccionar y me empieza a decir: mira, aquí esto tiene que arreglarlo, y empieza el Espíritu Santo a mostrarme el camino que debo de tomar para agradar al Padre, entonces la cosa cambia, porque entonces puedo pararme aquí enfrente de ustedes para decirle: hermano, esto es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos, porque ya lo he saboreado, ya lo he disfrutado en mi vida personal. Yo siempre he pensado que
el predicador es como una cocinera, ¿verdad? El otro día escuché a alguien que dijo, no, le preguntaron, ¿a quién comparas un predicador? Dijo, a una vaca. Ay, óigame. Y le preguntaron, ¿pero por qué lo comparas con una vaca? Sí, porque la vaca, entre más bueno está el pasto, hacia la cantidad de leche que da. No, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Yo pienso que el predicador debe de ser como la cocinera. La cocinera está haciendo la comida, lo prueba. Por eso es que no hay una cocinera que esté desnutrida. Está probando, lo prueba, le falta un poquito de sal, le pone un poquito de sal. Si le falta poquito allí de condimento, le pone un poquito más de condimento. Y hasta que está segura o seguro que esa comida está deliciosa, entonces la sirve con gozo, con alegría a la familia y está convencida que todos la van a disfrutar. Qué lástima que no tenemos muchas cocineras aquí, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Hermanos amados, cuando tú disfrutas el mensaje de Dios en tu vida, tú vas a ir a tu trabajo. Déjenme, voy a usar una palabra griega aquí. Vas a ir a tu trabajo con tu escopeta bien cargada, porque pasaste tiempo con Dios escuchándolo hablar. El otro día me dijo un hermano, yo no sé cómo ustedes los pentecostales dicen que Dios me dijo, que Dios me habló. Yo tengo 48 años en la iglesia, a mí no me ha dicho nada, me dijo. Y le dije, ¿tú tienes una Biblia? O tengo 4. Pues léala, mijo. El Señor te habla por la palabra. No es que voy a oír una voz allí que le diga, Negalí. Ese puede ser un sueño, ¿no? Dios te habla por la palabra. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Mi querida manantial de amor, no le estoy predicando nada que ustedes no saben. Simplemente vengo a recordarles una palabra que la hemos predicado hasta el hartazgo en esta plataforma. Pero vengo a decirles que el éxito en la vida cristiana es cuando usted y yo hacemos de la palabra de Dios el alimento de nuestra vida. Si un creyente no lee la palabra de Dios, quítese de la mente que usted va a ganar a alguien para Cristo, porque ¿cómo usted puede ir a ofrecer algo que usted no conoce? Uy, eso se me salió. Se oyó así muy como. ¿Cómo voy a ofrecerle a alguien? ¿Sabe por qué muchos creyentes no evangelizan? Porque ellos no saben el tesoro que tienen. Ellos no saben. Cuando un creyente sabe que ha tenido un encuentro personal con Cristo y que le ha cambiado la vida y que lo que tiene es un tesoro, lo va a querer compartir con el primer persona que encuentre en el camino, en el supermercado, en el trabajo, porque sabe que lo que tiene no es cualquier cosa. Pero cuando un creyente no evangeliza es porque no ha saboreado todavía la vida de Dios. Ayúdeme, anímese. Necesitamos, hermanos, este miércoles vamos a mirar una de las temáticas extraordinarias y entramos al capítulo 8 de Apocalipsis. El tiempo a nosotros, la iglesia, se nos está terminando en esta tierra. El tiempo de la iglesia en esta tierra está por terminar. Jesucristo está por venir a levantar a su iglesia y el tiempo de predicar, de ganar a otros para Cristo se nos está terminando, hermano. Mientras la gente allá afuera se está perdiendo, se está yendo al infierno, no perdamos el tiempo nosotros tratando de cosas triviales, sino que hagamos de la palabra de Dios el alimento de nuestra vida. Nutrámonos nosotros y entonces vamos a tener abundancia para darle a todas las personas
que Dios nos ponga en nuestro camino. Por eso Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad en sí no libera a nadie, pero cuando la conoces, y repito, esa palabra conocer viene del griego pronosis, conocer profundamente. Es la misma palabra que se usa en Génesis 4 cuando dice: conoció a Adán a su mujer Eva, y ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Es la misma palabra en el griego. Cuando tú conoces, cuando yo conozco la palabra del Señor, vamos a servirla con alegría a otras personas. Y tú vas a mirar, te doy mi palabra, que vas a mirar a otros convertirse a Cristo a través de tu vida. Yo quiero animarlos a usted que está aquí y a los hermanos que nos están escuchando allá en su hogar. Quiero animarlos para que hoy hagamos un compromiso serio con Dios, de predicar su palabra, de llenarnos de su palabra, de saborear su palabra, para que nosotros tengamos que darle a otras personas que nos rodean. Yo he escuchado, algunos hermanos me han dicho es que yo soy muy tímido, soy muy vergonzoso, por eso no evangelizo. Pero no es tímido para hablar del fútbol, no es tímido para hablar de la novela, no es tímido para hablar de la guerra, no es tímido para hablar de otras cosas. No, hermano, nuestro negocio, ¿sabe qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No hay timidez que pueda detenernos cuando usted sabe que tiene un tesoro en su corazón y que debe compartirlo con todo aquel que lo rodea. Cierra tus ojos un momentito. Yo estoy sintiendo a Dios aquí entre nosotros, y yo creo que hoy Dios se va a revelar a nuestro corazón de una manera tal que tú y yo lo vamos a conocer profundamente. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es eficaz. Tu palabra es transformadora. Tu palabra se defiende sola, Señor. Tu palabra tiene el poder de cambiar los ideales. Tu palabra tiene el poder de cambiar las vidas. Tu palabra tiene el poder de cambiarlo todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos, habla con Dios en este día. Dile a Dios lo que tú anhelas en tu corazón. Cuéntale a Dios tus anhelos. Habla con Dios y dile: Señor, yo quiero ser una antorcha que alumbre el camino de mis amigos en el trabajo, allí en la escuela, a donde quiera que estés. Dile: Señor, yo quiero ser esa luz que alumbra el camino para que ellos te conozcan a ti. Quiero llenarme de tu palabra. Yo quiero asegurarte, mi hermano querido, que si tú le pides a Dios que te llene de su palabra, Él te va a empezar a llenar. Vas a empezar a saborear la grandeza del poder de Dios, y te vas a dar cuenta que este Dios nuestro es maravillosamente fiel, y Él tiene cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y dale gracias al Padre? Dale gracias por este día. Dale gracias por esta palabra. Dale gracias porque Él nos sigue alumbrando el camino. Dale gracias porque estás entendiendo que somos agentes de bien en el reino de Dios, y nuestro trabajo es salvar a otros, no contribuir para que la gente se pierda. Hermano, no le vamos a estorbar a la gente para que conozca a Cristo. Vamos a alumbrarles el camino, los vamos a traer para que lo conozcan a Él. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno y porque la misericordia tuya es para siempre. Gracias, Cordero de Dios. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Hoy yo siento la gloria del Señor. Siento a Dios abrazándonos, cobijándonos.
Siento a Dios bendiciéndolo. Siento a Dios metiéndonos fuego de su gloria en nuestro espíritu. Siento a Dios ministrar nuestros corazones. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano derecha al cielo. Quiero orar por ti en este día. Padre, mire esa mano que está levantada. Y mis hermanos que están ahí en sus hogares, yo quiero declarar una palabra de bendición sobre tu vida. El tiempo se nos está terminando en esta tierra, iglesia. Tenemos que alcanzar las más almas que podamos para el reino de Dios. Padre, bendice esas manos que están levantadas, tanto en este auditorio como allá en sus hogares. Bendice esas manos, bendice esas vidas, bendice esos hombres, esas mujeres, bendice esos matrimonios, bendice esa familia. Deja que la gloria de Dios resplandezca en nuestras vidas. Queremos ser ganadores de almas, Señor. Llénanos con tu palabra y que hoy salgamos de este lugar revestidos de la gloria de Dios, revestidos del poder de su presencia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Bendice cada familia representada en este lugar y a cada familia que está allá en sus hogares escuchándolo. Bendícelo, Dios, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue adorando al Señor en este lugar, yo quiero dirigir una palabra a mis amigos allí en sus hogares, a donde quiera que nos escuchen. Mi amigo querido, este es un gran día. Dios está llegando hasta tu casa y te está llevando esperanza en el poder de su Espíritu Santo. Quiero animarte para que hoy le entregues tu corazón a Jesús. Dile: Señor Jesús, gracias por haberme amado. Gracias por haberme socorrido. Gracias, Dios, por haber pagado por mí en esa cruz. Te doy la gloria y te doy la honra, te doy la alabanza a ti, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria y te damos el honor. Gracias. Mi amigo querido, si tú entregaste tu corazón a Cristo, busca un lugar en la ciudad donde vives para que seas alimentado con la palabra del Señor. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Te queremos conocer. Aquí hay una familia, aquí hay un hogar, aquí hay un amigo. Queremos que crezcamos juntos en esta gracia bendita que Dios nos permite disfrutar. Si el Señor no ha venido, aquí estaremos el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo y será hasta el próximo